Hace unos días estuve viendo un video de mi amigo Edison Olivares, en donde él resaltaba muchísimo el rol principal del Chapulín Colorado, un personaje que todos conocemos, por lo menos la mayoría de nosotros conocemos. Lo resaltaba como el héroe de una historia. Y lo importante de todo, en lo que mi amigo se centró, fue precisamente en esa capacidad que tiene el Chapulín Colorado para enfrentar todos los desafíos que ocurren dentro de su historia con mucha valentía, a pesar de sentir miedo. Eso me pareció muy interesante. Ese video, el mensaje que él transmitió me gustó muchísimo y no pude evitar compararlo con todos esos protagonistas que vemos en las películas, en las telenovelas y en las series de televisión. Podemos a pensar, los protagonistas son las personas que más sufren, los protagonistas son los que reciben más golpes, los que el malo les da mucho puño, que reciben un tiro, que reciben un encantamiento, dependiendo de la trama, ¿no? Obviamente, y del tipo de historia que estén contando. Los protagonistas tienen que correr, tienen que saltar, tienen que brincar, a veces hacen cosas exageradas, pero lo importante es centrarnos en el mensaje que quiere transmitir la historia como tal, no tanto la trama, sino el rol que ejerce ese protagonista dentro de esa trama. Y para mí es una analogía muy particular y muy personal, porque si te das cuenta, pues, quienes llegan hasta el final de la película, llegan los protagonistas. ¿Y quiénes son los protagonistas? Los valientes, los que a pesar de sentir miedo van y se enfrentan al monstruo con valentía, los que encuentran estrategias, los que trabajan en equipo, los que asumen un liderazgo porque les tocó, y siempre pensando en que la otra persona salga favorecida, en que a nadie le pase nada, a nadie de su grupo, a nadie de su equipo de trabajo. Todos somos protagonistas porque todos, incluso desde antes de nacer, ya tenemos una historia en la cual vamos a figurar inevitablemente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la vida van a presentarse muchos obstáculos, no todos vamos a vivir situaciones dolorosas, porque el dolor hace parte de la vida, el sufrimiento hace parte de la vida, las lágrimas hacen parte de la vida, las emociones hacen parte de la vida, y es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, con nuestras propias emociones. Los protagonistas de las historias lidian con sus emociones, sienten miedo, pero saben que si se quedan ahí paralizados por el miedo, el monstruo se los come, o la bruja, o el asesino en serie. Entonces, cuando empiezan a pensar en estrategias que los ayuden a enfrentarse a eso que les origina el miedo y salir favorecidos, aún sabiendo que su vida corre peligro, creo yo que es el mensaje importante de todo, que yo soy la protagonista de mi propia historia, yo soy la protagonista de mi trama, no hay otra como yo, no existe otro como tú, todos somos distintos, todos tenemos virtudes y defectos que son únicos, pero que pueden servirnos para potencializar todas esas emociones que nos hacen movilizarnos en momentos de crisis. Lo importante es tener en cuenta esto, que los protagonistas son los que llegan al final de la historia. Tenemos que ser conscientes que van a existir situaciones, que van a existir muchos obstáculos que vamos a tener que enfrentar si queremos llegar al final. Esto es una realidad. La vida está llena de situaciones fáciles, pero también de muchas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita desarrollar el carácter, necesita desarrollar las habilidades para enfrentarse a la vida, necesitamos desarrollar voluntad, necesitamos desarrollar muchas emociones para poder tener una vida llena de bienestar emocional. Así que, ¿qué protagonista eres? Si te das cuenta en las películas, pues ninguna persona que sea cobarde, que llore, que se asuste, que pierda la fe, que pierda la esperanza, los egoístas, los arrogantes, todas esas personas son las primeras que mueren, son las primeras a que el zombie se come, son las primeras a que el monstruo le devora la cabeza, son las primeras a que el asesino les mete un tiro. Esas son las primeras personas que desaparecen de la trama porque son personas que no le aportan nada positivo a la historia. Entonces, mi invitación es convertirnos en esas personas protagonistas que ya somos de nuestra propia historia para poder llegar hasta el final y cumplir esos sueños y esa meta que tenemos, y que la meta siempre esté, digamos, ligada a esa parte que nos hace felices. Entonces, ¿qué protagonista eres? ¿Quieres ser el protagonista que se llena de temor y se paraliza y no sabe qué hacer y el monstruo se lo come? ¿O quieres ser ese protagonista que se llena de temor, se paraliza, pero un segundo después ya está pensando en lo tengo que vencer, lo voy a vencer, y ya se come, ¡boom! Y va y mata al monstruo? Y ese es el que llega al final, el que resuelve toda la trama de la película, es el protagonista, a pesar de llegar todo herido, cortado, golpeado y muchas veces con todo perdido.